Buenas noches chicos, siguiendo con nuestras clases virtuales. Hoy vamos a seguir con nuestra unidad 1, la segunda clase. El tema es bastante amplio, así es que voy a ir dando unas pautas nada más de todo lo que va a hacer. De repente no voy a llegar a conseguir hablar en los 15 minutos de lo que tendría que haber sido, pero vamos a hacer unas grandes pinceladas. Bueno, en este apartado yo coloqué algunos exponentes de la ciencia que realizaron algunas investigaciones con aportes a la biología. Ustedes se van a tomar el tiempo de leerlos bien. Voy a colocar el PPT en la plataforma. Entonces, estos son algunos de ellos y ustedes después lo van a leer. También existen algunas mujeres que también construyeron a la ciencia. Y desde el año 1801, el señor Jean-Baptiste Lamarck propuso la primera teoría explicativa de la evolución. Dice que fue un proceso que dependería de tres factores principales. El primero de ellos eran los cambios ambientales, el segundo el sentimiento interior que impulsa a las criaturas vivas para mayores grados de complejidad y la ley del uso y desuso de los órganos y la herencia de los caracteres adquiridos. El señor Jean-Baptiste de Monnet, también conocido como Caballero de Lamarck, fue el primero que separó a los invertebrados de vertebrados y concluyó que los organismos más complejos evolucionaron de organismos más simples que ya existían o preexistentes. Él propuso la herencia de los caracteres adquiridos para explicar, entre otras cosas, el cuello largo de la jirafa. A la herencia de los caracteres adquiridos. Según Lamarck, la jirafa moderna se originó a partir de antecesores que estiraron sus cuellos para alcanzar las hojas de las ramas más altas. Estos antecesores transmitieron a su progenie los cuellos más largos adquiridos por estiramiento y a su vez esta nueva generación repitió el proceso. Así se sucedía y amplificaba a través de generaciones. Es lo que muestra acá en la figura que según el caballero de Lamarck, ya conocido como jirafa de Lamarck, en donde las jirafas con cuello corto eran los ancestrales y que ellos iban estirando el cuello para alcanzar las hojas de los árboles que estaban más arriba. Entonces, a través de sucesivas generaciones, estas se fueron estirando y adquirieron el cuello largo. Es eso más o menos lo que él quiso colocar en lo que fue el modelo de Lamarck, del uso y el desuso de los, vamos a decir, de las características de algunos animales. Y los que no llegaban, entonces morían. La construcción de la teoría de Darwin empezó a partir de Charles Lyell, que era un geólogo escocés que se basó en diversos trabajos de otro geólogo y desarrolló la teoría de la uniformidad que establecía los procesos naturales que cambian la Tierra en el presente son los mismos que actuaron en el pasado. Y esto fue uno de los pensamientos fuentes de la inspiración de Darwin. Entonces, ¿qué es lo que hizo estos geólogos? Dice que propuso el uniformismo, que fue tomado por otro, en referencia a Hutton, ¿verdad?, que era el defensor del evolucionismo. Explicó que las grandes transformaciones del planeta se producían a base de acumular pequeños cambios y que implicaba una edad de tierra enorme comparada con las calculadas hasta ese momento. Entonces Charles Darwin necesitaba tiempo para su teoría evolutiva, lo que fue después su gran amigo, lo que le dio. Entonces el efecto de Lyell dijo que era un efecto lento, constante y acumulativo y que había producido esos cambios en la Tierra. Entonces a esto le llamó gradualismo y es lo que, por ejemplo, nosotros podemos ver en el movimiento, el desplazamiento de los continentes, la erosión de las cordilleras, etcétera, etcétera.
según el concepto más importante en biología, explica que el origen de diversas formas de vida son resultados de cambios en su carga genética. La teoría de la evolución establece que los organismos actuales descienden con modificaciones de ciertas formas preexistentes. Y el señor Charles Darwin dice que los efectos ambientales conducen al éxito reproductivo diferencial en individuos y grupos de organismos. La selección natural tiende a promover esa supervivencia de los más aptos. Entonces, Darwin afirmó que las variaciones hereditarias presentes en cada población aparecían para él al azar. Estos cambios otorgaban a sus portadores ventajas o desventajas que modificaban las probabilidades de reproducirse y la supervivencia del medio ambiente determinado. A esto se le llamó selección natural, al proceso por el cual los portadores de ciertas características beneficiosas tienen una supervivencia diferencial con respecto a las que no lo poseen. Entonces, la famosa frase acuñada por el señor Charles Darwin dice que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, es aquel que más se adapta a los cambios. En cuanto al marco conceptual, entonces la teoría de Darwin descansa en 5 premisas básicas. El primero de ellos es que los organismos provienen de organismos similares a ellos, que el número de individuos que sobrevive y se reproduce en cada generación es menor que el número inicial de los descendientes, que todas las poblaciones existen variaciones entre individuos y algunas de ellas son heredables, que el número de individuos que sobrevive y se reproduce depende de la interacción de las variaciones individuales heredables con el ambiente, y si la selección natural actúa en un tiempo suficiente sobre 2 poblaciones en una especie, puede producir una acumulación de cambios tal que estas poblaciones terminan constituyéndose como 2 especies diferentes. Entonces son 5 premisas básicas de la teoría de Darwin. Acá más o menos la reinterpretación del ejemplo de la jirafa a la luz de la teoría de Darwin. Entonces, esto ¿qué es lo que hace? Dice, si el cuello más largo es una característica heredada, parte de esta progenie también tendrá cuello largo, y si los animales de cuello largo de esta generación tienen una ventaja en la generación siguiente, habrá más individuos de cuello largo. De esta manera, luego de numerosas generaciones, una población de jirafas de cuello corto se habrá transformado en una población de jirafas de cuello largo, aunque seguirá habiendo variaciones en la longitud del cuello. Entonces para él es la lucha por la supervivencia. Aquellas jirafas que no tienen el cuello largo, entonces dejan menor descendencia y al final mueren. Existen evidencias en ese proceso evolutivo, y las evidencias del proceso evolutivo provienen entonces de 5 fuentes principales. La primera de ellas es la observación directa, la biogeografía, el registro fósil, el estudio de las homologías y la imperfección de la adaptación. En este caso estoy mostrando un ejemplo del estudio de las homologías en cuanto a cómo funcionan, cómo es la estructura en forma, vamos a decir, iguales, pero haciendo diferentes efectos o prácticas. Después de Darwin, entonces, debido a la falta de conocimiento en la época en el campo de la herencia, Darwin dejó abiertos 3 interrogantes. El primero de ellos es cómo se transmiten los caracteres hereditarios de generación en generación. ¿Por qué los caracteres hereditarios no se mezclan, sino que se mantienen fijos, desapareciendo en algunas ocasiones en una generación y reapareciendo en otra? ¿Y cómo surge la variabilidad sobre la que actúa la selección natural? Fueron interrogantes que él dejó para que después
otros estudiosos vuelvan sobre el tema. Entonces, la articulación de la teoría de Darwin con la genética mendeliana, que luego vamos a estudiar genética, conocida como teoría sintética de la evolución, ha constituido el marco del pensamiento biológico durante los últimos 60 años. Entonces, un vistazo a la evolución dice que muchas han sido las teorías presentadas para tratar de descifrar el proceso evolutivo. En el año 1859, Darwin publicó sus ideas sobre el principio de la selección natural como proceso importante en la evolución de las especies. Esta es la cubierta de su libro sobre el origen de las especies por selección natural o la supervivencia de las razas mejor dotadas en la lucha por la existencia, publicado en el año 1859. Darwin planteó el concepto de la evolución de las especies a través de la selección natural y la lucha por la existencia. Según la teoría, el individuo mejor dotado sobrevivía y el más débil perecía. Darwin escribió: mucha luz va a arrojarse sobre el origen del hombre y la historia de la evolución. Esto valió muchas enemistades para ese momento, sobre todo para la Iglesia. El cuello de la jirafa, según el mecanismo de selección natural, entonces al comienzo pudieron existir variedades de jirafas con cuellos de diversa longitud compitiendo para alcanzar las ramas de los árboles. En el segundo punto, las jirafas con cuello corto habían tenido desventajas para alimentarse, por lo que fueron desapareciendo. Y las jirafas con cuello más largo son las que se adaptan mejor al medio, por lo tanto, su número aumenta hasta llegar a prevalecer. Voy a dejar un link en plataforma para que ustedes puedan mirar el viaje, la vuelta al mundo de Darwin, en donde él estudió a varias especies y de ahí empezó a escribir lo que sería el origen de las especies por selección natural. Otros mecanismos básicos de la evolución fueron mutación, la migración y el flujo genético. Voy a cortar esta parte para poder seguir luego en otro video. Así no vamos a apurarnos. Entonces acá, para que ustedes puedan ver después la teoría de la evolución, está Jean-Baptiste Lamarck, las evidencias de la evolución según el viaje que él pudo hacer, Darwin, y a partir de ahí escribir lo que sería su libro. Seguimos.